tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la temporada 2026 de Café Político. Arrancamos este año haciendo este programa que lleva ya algunos años acá en Canal 2 Gol Cable, con el que conversamos de política un rato con una de las personalidades de la política, ¿no? Elegí para este primer programa invitarlo al diputado provincial Carlos Pugliese, que está acá conmigo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bueno. Gracias por venir. Gracias. Me parece que el año pasado también fuiste el primero, me parece. Puede ser. Capaz que es una cábala, casa uno tiene, qué sé yo. Pero bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo arrancó el año político para Carlos Pugliese? Contame. Bueno, trabajando en la legislatura, la verdad que hemos venido presentando un montón de proyectos, algunos nuevos, otros que habían perdido estado parlamentario y bueno, se denomina hacer una reproducción de esos proyectos, ¿no? Que es intentar ponerlos nuevamente en discusión para que, bueno, este nuevo año legislativo en la Cámara empiece de la mejor manera. El año pasado estuviste muy bien rankeado en el tema de... Sí, estuvimos entre los 3 primeros en cantidad de proyectos presentados y ahora, bueno, hay un medio provincial que va haciendo el ranking mes a mes y ahí estamos también. Ajá. Segundo, tercero. ¿Y cómo es la usina de proyectos? ¿Cómo se gesta eso? Bueno, la verdad que tengo un excelente grupo de trabajo a quienes quiero agradecer, Juan Botelli, Daniel Mariño, está Juan Bali, también tenemos algunos abogados como Gianfranco Lili, que es un chico de La Plata, bueno, Karina es mi equipo de trabajo, que de alguna manera vamos generando usina de proyectos, de problemáticas que andan dando vuelta, alguna noticia por ahí, alguna problemática, alguna conversación con otros actores que, bueno, nos van dando la posibilidad de ir incorporando distintas temáticas. Por eso la temática es bastante variada, ¿no? A ver, está la usina de proyectos y también está la usina que viene de la calle, ¿no? Porque también yo he visto que presentar proyectos para, pues sé yo, declarar cantante destacada Claudia Lomenia o una escuela de Areco, o sea, son cosas que eso te va generando la gente misma, ¿no? Sí. Sí, hay como, bueno, recordatorios, homenajes a personas destacadas de San Andrés de Giles como de la zona. Y después, bueno, fechas, ¿no?, conmemorativas, que eso es un poco lo más protocolar que hacemos en función de por ahí estar presente en todas las fiestas que se hacen tanto a nivel local como también en la sección electoral, que es a quien represento. Y después, bueno, ya van los proyectos que tienen que ver más con distintas temáticas, ¿no?, como la seguridad, donde soy presidente de la comisión. Y bueno, nos abocamos en un par de proyectos en ese sentido. Después, muchos que tienen que ver con lo tecnológico, pero vas a encontrar una variedad de proyectos en distintas temáticas que vamos intentando incorporar a la agenda, ¿no? Estuve viendo algunos y me llamó la atención uno que presentaste en marzo, que tiene que ver con la regulación de las imágenes de las cámaras de seguridad, o cámaras de vigilancia. ¿De qué se trata eso? Eso es interesante. Sí, la idea es que, bueno, no hay ninguna regulación a nivel provincial de qué pasa con las cámaras privadas, digamos, las cámaras que están en tu casa. Entonces, lo que intentábamos con ese proyecto de ley es de alguna manera regular la utilización de ese tipo de cámaras y cómo se pueden ayornar a la seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo lograr que esas cámaras privadas en principio sean de utilidad ante algún hecho de inseguridad. Porque hoy, si yo no te las quiero dar, no pasa nada. O sea, exactamente, hoy está como, si bien se utilizan y en general no hay demasiado inconveniente, no hay una obligación legal. La idea es que, bueno, que esté esa herramienta regular, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen las cámaras y quién te las puede pedir y de qué manera. Y de alguna manera, bueno, que sean un elemento más, como creo que lo son finalmente, pero no está regulado a los fines de intentar, digamos, ser un instrumento ante algún hecho de inseguridad. Pero hoy se resuelve judicialmente eso, ¿no? Si hay un hecho delictivo acá en la esquina y yo tengo una cámara acá, el juez me puede pedir a mí que yo entregue las imágenes para la investigación, pero ya vía judicial. Vos estás hablando de algo que ya sea legislativo, que sea una obligación. Sí, porque vos, digamos, también podrías borrarlas, digamos, te lo puedo pedir, pero agarrás y me decís que no, las borré ayer. Borré, claro. Bueno, exige, digamos, de alguna manera
un cierto tiempo de guardado de las imágenes para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? También regularla entre personas, porque yo puedo oponerme que vos pongas una cámara de seguridad ahí porque digo, mira, me estás invadiendo mi privacidad porque se ve mi cocina o qué sé yo, lo que sea. Eso también se puede regular. Bueno, está regulado dónde poner las cámaras, digo, Ajá. para darte un ejemplo, digamos, no se podría poner en un vestidor de un negocio que vende ropa, Por supuesto. por ejemplo. Claro, eso exactamente. Entonces Pero bueno. hay determinadas cuestiones que hacen a preservar la intimidad de las personas que nada tienen que ver con el hecho que uno quiere investigar, ¿no? O bueno, ese tipo de situaciones están previstas para cuidar, digamos, la privacidad de todos. Estamos viendo, sobre todo en los últimos tiempos, porque cuando empezaron las cámaras, te acordás que creo que estaba Geona en internet, las primeras que hubo, medio que la gente decía esto, que invade la privacidad, que no. Pero estamos viendo ahora cómo cambió la concepción de la gente, la matriz. Ahora las cámaras se usan para prevenir el delito, ¿no? Sí, sí. Sobre todo las nuevas, esta que puso la provincia, que detectan la patente, que salte una alarma cuando hay una patente que tiene algún tipo de reclamación judicial. Y estamos viendo en los últimos tiempos cómo está sirviendo para esto, ¿no? Sí, de alguna manera uno de los municipios precursores con esto de las cámaras fue Tigre, con Sergio Massa cuando era intendente. Y él arrancó un poco con esa situación. Después muchos municipios, entre ellos San Andrés de Giles, fuimos incorporando. Bueno, a mí me tocó hacer el centro de monitoreo nuevo, que es donde permanece hoy. Compramos en ese momento varias cámaras que para ese momento obviamente eran de última generación. La tecnología va cambiando, así que hay que irlas cambiando cada tanto. Pusimos en ese momento las lectoras de patentes también, que era una novedad. Y bueno, por suerte vemos que es una herramienta que hoy pasa a ser un insumo fundamental en la aclaración de los delitos y, como vos bien decís, para prevenir, digamos. ¿Qué hacen para prevenir, no? Sí, sí, la lectora de patentes, si vos tenés la base de datos bien cargada, bien recepcionada, hay que ver quién te da esas bases de datos. Vos cargas la patente y automáticamente en el centro de monitoreo aparece una leyenda que dice que tal o cual vehículo, por ejemplo, con pedido de secuestro, está ingresando a la ciudad, ¿no? Y eso te permite activar un dispositivo rápido donde, bueno, vas en búsqueda de dónde está ese vehículo en la ciudad y ver a ver qué es lo que está haciendo. Sí, ¿no? además también el trabajo de la gente que mira las cámaras, tienen ya la gimnasia para individualizar alguna actitud sospechosa, Claro. un auto que ellos por ahí no lo conocen. Claro. Eso ha prevenido mucho delito. La verdad que me parece Sí, bárbaro lo que haces. No tenía claro esto de las cámaras privadas, pero también son un buen elemento. Ojalá. ¿Y tiene estado parlamentario eso ya? Eso había tomado estado parlamentario, se cayó, entonces ahora hicimos una reproducción. Ajá. Hace algún tiempo, hace 2 años lo habíamos presentado y bueno, ahora lo hemos vuelto a incorporar a la discusión y bueno, esperamos poder tratarlo este año. ¿Cómo está el tema de la negociación política dentro de la Cámara de Diputados? ¿Sigue complicada, con muchos bloques, mucha polarización? Sí, digamos, por ahí la realidad cambió un poco en función de la última elección, donde la Libertad Avanza, que era un grupo minoritario, pasó a tener, después del peronismo, la mayoría, ¿no? Y hay muchos bloques, sobre todo relacionados con el radicalismo, que han perdido, digamos, legisladores y empiezan a tener menor capacidad de reacción en la Cámara, ¿no? Pero bueno, vos tenés Unión por la Patria como el bloque con mayor cantidad de diputados, le sigue la Libertad Avanza, y después algunos bloques como el PRO, Unión y FE, bueno, un par de bloques más. Pero siempre hay que negociar para poder sacar las leyes, ¿no? Porque no hay quórum automático ni nada automático. No, nada automático, no hay mayoría para intentar poner un tema. Necesitas los 2/3, no los tiene el oficialismo, no lo tenemos. Así que de alguna manera se necesita siempre articular y dialogar con todos los bloques. ¿Y vos cómo te llevas? Vos, bueno, sos kirchnerista y formás parte de otro, están dentro del peronismo, que es el Frente Renovador, pero ¿cómo te llevas con la Libertad Avanza? No, intentamos tener buen diálogo. Hay por ahí algunos
personajes... Había uno que te tenía medio... Sí, me acuerdo, ese no está más. en la otra mandato, ¿no? Sí, ese diputado no está más. Bueno, habrá respirado. Pero bueno, digamos, en realidad en general la relación fuera de las sesiones es buena, digamos, no hay mayores inconvenientes y bueno, por ahí se dan algunos debates dentro de lo que es la sesión y se dan algunas discusiones un poco picantes, pero en general se trata, digamos, de que todos podamos dialogar sobre los distintos temas, ¿no? ¿Cómo ves el panorama político a nivel nacional y provincial también, te pregunto, ¿no? Ha sido momentos estos 2 años de mucho cambio, ¿no? Muchísimo cambio. Y se ha notado un cambio radical, o sea, de la forma de hacer política, la forma en que reacciona la población ante la política, ¿no? Sí. Tuvimos 2 años para analizar el por qué Milei es presidente y ahí hay preguntas que ya tienen respuesta y otras que no, me parece, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, sí, hubo un cambio profundo, fundamentalmente, de un modelo de país distinto, digamos. Sí, la mirada sobre la economía de Milei y su grupo, obviamente hizo un clic porque, digo, antes era impensado que cualquier gobierno del signo político que fuera no le diera bolilla, no sé, a la discapacidad, por dar un ejemplo, ¿no? De las tantas cosas o cuestiones que vemos. Pero bueno, es un modelo económico que en eso algo había dicho Milei en su campaña, ¿no? Volver al 1900, había dicho, bueno, implica, digamos, que vos concentrar la riqueza en unos pocos, o sea, hay un sector muy chico de nuestra población que cada vez ve que sus ingresos se incrementan cada día más y vos después tenés un detrimento del resto de las clases sociales, sobre todo la clase media, que va perdiendo cada vez más poder adquisitivo porque sus salarios se ven con menor capacidad de compra, digamos, ellos intentaron tomar un montón de medidas muy perjudiciales para la economía, sobre todo la economía real, para intentar bajar la inflación, que finalmente estamos viendo que está volviendo a los valores o a los números que estaba en el último gobierno peronista, con lo cual, digamos, hay una preocupación, me parece, en ese sentido, ¿no? Y vos ves una clase media que pierde capacidad de compra, que, por ejemplo, los servicios, la luz, el gas, empiezan a tener un porcentaje dentro de su economía familiar cada vez más grande y eso genera que tengas menos capacidad de compra, ¿no? Y eso obviamente hace que el consumo baje, como el consumo baja, las industrias y el comercio empiezan a caer, la industria y los comercios que emplean gente tienen que despedir empleados, etc. Entonces empezás con un círculo bastante complejo que a su vez genera que en los estados se recaude menos, porque la actividad empieza a caer, la recaudación del estado provincial y nacional empieza a caer y por ende, si vos no generás algo que es lo que para mí debiera ser lo importante, que es intentar generar ingresos genuinos, dólares genuinos con algunas exportaciones, vos vas a ir viendo cada vez más achicamiento del Estado, más ajuste del Estado, pero ese ajuste cada vez te empieza a quedar chico, porque a medida que vas ajustando y empiezan estas variables a caer, cada vez hay menos dinero para todo y te requiere hacer un nuevo ajuste, con lo cual o tenés que hacer ajuste en los gastos y a su vez endeudarte, con lo cual es un cóctel muy pero muy complejo que bueno, es lo que estamos viendo, pero que de persistir esta política cada vez va a ser peor, obviamente, ¿no? Coincido en casi todo lo que decís vos sobre la economía, pero también creo que la gente tiene una necesidad de bajar la inflación, de vivir en un momento de menos inflación. El último gobierno, el anterior, terminó con un 200% anual, ¿no? Era una cosa bastante insoportable eso. El tema es el costo, ¿no? El costo es altísimo y no lo está pagando, no lo pagó la casta ni lo está pagando la casta, como decía el presidente, lo estamos pagando todos los argentinos. Pero yo lo que te preguntaba es cómo cambió la cabeza de la gente para elegir políticamente, porque el presidente que hoy tenemos era una persona que era un panelista del un canal de televisión. Y si bien Massa ganó las elecciones, porque sacó 37 puntos, y creo que Milei sacó 32 o 33,
Después el balotaje es otra cosa, ¿no? Yo digo que es como los penales, ¿no? Sí, sí. La gente lo votó bastante a Milei, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí hay un mensaje no tan oculto, sino bastante visible, por lo menos para mí, no sé si para los políticos, es que estaba un poco cansada la gente, ¿no? De cómo venía la cuestión política, ¿no? Sí, sí, sin Y duda. otra cosa que yo creo es que Milei, o él, o su equipo de comunicación, o no sé quién, supo leer bien el mensaje de la gente, ¿no? Como esa disrupción, insultarte, tratar de simios, y que iba a quemar el Banco Central, que iba a dolarizar, Sí. cosas que después no No hizo, tuvo un efecto en la gente, ¿no? Sí, sin duda, como vos bien decís, había un enojo de la gente con la clase política y como bien decís, de alguna manera Milei supo capitalizar eso y supo, digamos, buscar las herramientas también. En eso hay que reconocerle que la herramienta digital, la herramienta de las redes sociales, eran cosas que el peronismo en general, digamos, digamos, hoy lo ves más normal, pero en el momento que empieza este proceso no estaba en las redes. O sea, el peronismo históricamente ha estado en el territorio. Y la batalla para esa elección se dio en el ámbito digital. Y me parece que él, bueno, como bien decís, supo capitalizar un poco esa bronca, ese fastidio que tenía la gente y canalizarlo, y la gente se sintió tal vez representada por lo que él proponía. Y de alguna manera, digamos, hizo que terminara ganando las elecciones. Por ahí, digamos, diciendo cosas que como hoy vemos, digamos, Que nos parecía una locura, ¿no? Sí, sí, muchas que parecían locura. Finalmente, muchas de esas no las hizo, pero de alguna manera también estafó porque la gente pensó que iba a hacer otras que no hizo. Tal cual. A ver, vos sabés que vos contás esto y se me viene a la mente, María O'Donnell saca un libro ahora sobre los montoneros y estuve viendo algunas entrevistas y cuenta que una anécdota que dice que en un momento Pino Solanas va a ver a Perón, a España, y Perón estaba escribiendo una carta a máquina y Pino le dice, General Perón, usted tiene que grabarse, porque hay un montón hay una generación que a usted no le conoce la voz. Mirá qué parecido, ¿no? Porque está pasando lo mismo con esto de que le pasa el peronismo, ¿no? No manejaban las redes sociales y no se dieron cuenta de que hoy mucha gente, sobre todo la juventud, sobre todo se maneja por redes sociales, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y el mensaje es más corto, es rápido. Vivimos en una sociedad donde la inmediatez, digamos, es importante. Entonces cualquiera ingresa a cualquier red social, inmediatamente pasa de ver, no sé, un auto a ver cualquier otra cuestión que le interese, pesca, fútbol, etcétera. Y vivimos en un mundo donde los algoritmos de las redes sociales retroalimentan lo que nosotros vemos. Entonces, no sé, querés comprar un colchón, no sé, vas a Mercado Libre, al rato te aparecen montones de publicidad. Entonces, digo, a veces las redes sociales hoy, la inteligencia artificial, nos conocen más que nosotros mismos. Pero reafirman, digo, si vuelvo a decirte, si a mí me gustan los autos, bueno, me van a aparecer un montón de cosas de autos. Llevado a la política, si me interesa Milei, me van a aparecer 20.000 cosas de Milei. No, pero es increíble. A ver, un ejercicio que hice yo los otros días, hacelo vos. Pedile a Gemini, a Gemini, o cualquier de estas inteligencias, la de Google, ¿qué sabes de Carlos Pugliese? Te vas a sorprender las cosas que te dice de vos. Sí, que sabe de vos. Sí, lo he hecho y... ¿Ah, lo hiciste? Sí, lo he hecho. ¿Y la pegó? Sí. Sí, la pegó. No, la verdad es que hoy el avance, digamos, tiene un montón de cuestiones muy positivas, pero también es verdad que nos ponen en una burbuja en relación al mensaje que nos quieren dar, digamos. Por esto que te digo, por lo que los algoritmos interpretan que te gusta, que querés hacer, que querés escuchar. Entonces es como que empezás a tener pocas voces disonantes en las redes sociales y la inmediatez, lo que te decía, digamos, si vos no en 5 o 10 segundos no tiraste un mensaje que pegue, que enganche, pasás a otro tema, ¿no? Y de alguna manera me parece que ese es el desafío para todo,
pero muy especialmente para la política, ¿no? Y de alguna manera los que venimos de otra escuela estábamos más acostumbrados al diálogo directo con la gente. Bueno, hoy es importante, yo creo que hay que hacerlo, pero no podés descuidar lo otro y por ahí muchos no nos sentimos tan preparados para ese diálogo en las redes y hay otros que les viene mejor, son disruptivos, no sé, se graban por ahí en situaciones de alguna manera que rompen lo clásico, que llaman la atención y de alguna manera me parece que Milei logró eso. Lo capitalizó, obviamente. Sí, lo hizo muy bien y de alguna manera estuvo rápidamente, como vos bien decís, de panelista, terminó siendo una opción política y llegó a ser presidente. Sí, aparte fue bastante bien preparado porque el tipo primero fue diputado, hay que tener memoria, ¿no? Fue diputado, empezó a regalar el sueldo, a sortearlo. Ahora sabemos que porque cobraba plata por otro lado, ¿no? Si no, era imposible. Pero también entró por ahí, ¿no? Este tipo distinto, ¿verdad? Es un diputado que regala el sueldo, que lo necesita. Entonces ya, viste, mucha gente se come esa carnada, ¿no? Ahora, ustedes en el Frente Renovador son un sector político mucho más tranquilo que el peronismo clásico, el kirchnerismo, no tienen problemas de internas. ¿En qué punto les perjudica a ustedes la interna del kirchnerismo? Bueno, como bien decís, digamos, tenemos por ahí miradas distintas en algunas cuestiones, o sea, en la cuestión troncal, en la mirada, digamos, del peronismo, ahí creo que tenemos coincidencias, pero de alguna manera a través del tiempo hemos intentado por ahí tener algunas cuestiones que son propias, identitarias de lo que es el Frente Renovador. Y bueno, el peronismo es muy grande, muy amplio y cada uno tiene su mirada de cómo sobrellevar este momento, ¿no? político. En el caso nuestro, nosotros consideramos que hoy no es momento para hablar de candidaturas, que es más importante ir planteando ideas, ir planteando alternativas a este modelo que hoy lleva adelante Milei. Y bueno, hay otros compañeros que creen que lo deben llevar de la otra manera, digamos, lo respetamos, por ahí no compartimos o no coincidimos en esas formas, si vos querés, pero de alguna manera, digamos, entendemos que ellos lo quieren hacer de esa manera, ¿no? Pero a ver, más que nada es una discusión interna del kirchnerismo, la que ustedes están totalmente al costado de eso, ¿no? Sí, totalmente, un poco también se reforzó con el tema de la discusión del Partido Justicialista, donde ahí también viste, digamos, un poco la disputa entre estas vertientes del kirchnerismo, digamos, hoy por ahí más enmarcado fundamentalmente lo que sería la cámpora, digamos, por un lado, y el derecho al futuro de Kicillof. Y de alguna manera, bueno, ahí hay una discusión dentro de lo que sería el kirchnerismo que obviamente repercute en lo que es el peronismo en general. ¿Y los perjudica a ustedes eso? ¿Vos sentís que los perjudica? No sé si perjudica, digo, tal vez a lo mejor la amplificación de esa interna hace que se hable más de eso que por ahí de cuestiones que necesitamos como alternativa a Milei hablarle a la gente, ¿no? Y contarle qué es lo distinto del peronismo, qué es lo que podemos hacer para modificar o cambiar muchas de las cosas que se están haciendo hoy, ¿no? A ver, para mí es un problema porque si vos le sumás a que la gente está totalmente desconectada de la política y que más que nada la rechaza, es muy difícil separar la paja del trigo. Decir, no, esto es el kirchnerismo, esto del Frente Renovador no tiene nada que ver. Hay mucha gente, pero eso es todo uno, ¿no? Sí. Y te dice, se están peleando estos tipos por candidaturas, por cargos, ¿no? Y me parece importante lo que vos decís. No es momento para eso, no. Porque volvemos a lo que pasó con Milei. Lo importante es el mensaje, ¿no? La gente compra un mensaje y no compra si vos sos candidato, yo soy candidato o Toto es candidato. Eso no tiene mucho que ver. Sí, y digamos, ahora en estos días también estamos viendo peleas internas dentro de la Libertad Avanza, ¿viste? Que salieron... Que también la tienen, ¿no? Muy complicada. Las tienen, digamos. Creo que ahí hay una ruptura dentro del gobierno de dos sectores muy pronunciados que repercuten en los ámbitos legislativos en los que están. Ellos han tenido también esos problemas.
también los profundizan, también los dicen, pero bueno, como están gobernando, me parece que nosotros debiéramos concentrarnos más que en las discusiones nuestras o en las discusiones de La Libertad Avanza, en los modelos de país, digamos, que de alguna manera cada uno representamos, ¿no? Y Sergio Massa, no sé si se ha juntado últimamente, me parece que hubo una reunión, ¿no? Bueno, Sergio siempre estuvo muy activo en reuniones, habla con Pero el legisladores. mensaje que baja es este, ¿no? Concentrémonos Sí, concentrémonos en esto, digamos, él siempre está ahí para acompañar, para ayudar en todos los procesos que se puede, para intentar articular y generar unidad en los distintos sectores del peronismo y de alguna manera creo que ese es el rol que ha venido teniendo hasta hoy, digamos, ¿no? Muchas veces le preguntan por qué no sale, por qué no habla, etcétera, y bueno, de alguna manera él lo que plantea es yo todo lo que más medianamente iba a pasar, lo dije en la campaña, ¿no? Para que no lo involucren en todo el barro que se está generando. Y además. Vos estabas contando en el otro bloque toda la incidencia económica que tiene el plan del gobierno de Milei, ¿no? La famosa motosierra, la baja del consumo, la menor recaudación, que esté pisada la coparticipación. El gobierno nacional le debe, creo, algo así como 14 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Y esto la pone en una situación cada vez más crítica, cada vez más crítica. Ha tenido que cerrar el programa Mesa, por ejemplo, ¿no? El gobierno provincial, que era un programa que le daba comida a miles y miles de familias en la provincia que la necesitan, ¿no? Porque ahí uno siempre olvida que hay gente que la está pasando realmente mal. Ahora, ¿te imaginás de intendente vos con este contexto? Es un contexto muy difícil. En realidad. Yo creo que es dificilísimo. Sí. Como bien decís, digamos, vos tenés que pensar cómo es la estructura de recursos de una provincia o de un municipio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el 80% de sus recursos tienen que ver con el impuesto a los ingresos brutos. Un impuesto que está ligado directamente a lo que tiene que ver con la actividad industrial, ¿no? Si la actividad industrial baja como está bajando en este momento, obviamente la provincia va teniendo cada vez menos recursos y menos posibilidades de utilizar esos recursos para cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Lo mismo te pasa con los municipios. Tiene que transferir menos recursos a los municipios en función de que recauda menos y por ende también los municipios tienen muchos menos recursos que los que tenían antes. Con lo cual es un problema complejo para todos los estados y con un Estado nacional ausente, porque digo, también hay cada vez más ausente. De alguna manera, siempre la nación en los últimos años acompañaba tanto a las provincias o a los municipios en algunas cuestiones que hoy se ha ido completamente, o sea, no solo que no ayuda, sino que directamente se ha retirado de temas como la salud, la educación, ¿no? De alguna manera, para hablar de dos temas más importantes. Y se ha centrado en cuestiones financieras, digamos, eso es lo que hace el gobierno nacional. Y los municipios de la provincia van intentando paliar como pueden, digamos, las cuestiones que de alguna manera le corresponden en principio y hay otras que no le corresponden tanto, pero la gente al ser los estados de mayor cercanía con la sociedad son a lo que le van a pedir respuesta, ¿no? Claro. Y la verdad es que eso se pone complejo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el panorama? Porque la verdad que estamos preocupados, ¿no? Porque la falta de recursos, obviamente, no afecta. Vos decías de ingresos brutos, ¿no? La actividad industrial. También la gente consume menos, ¿no? Consume menos, claro. Y a ver, consumir menos, hay menos IVA, hay menos Claro. ingresos brutos, hay menos impuestos para coparticipar y para repartir, ¿no? Sí, sin Es duda. como un combo medio explosivo. Explosivo, ese, ¿no? sí, es el modelo, digamos, ¿no? El modelo que propician un Estado cada vez más chico, que se ocupa cada vez de menos cosas y cada una de las personas, de los habitantes, teniéndose que hacer cargo, como puede, digamos, de una situación en donde sus ingresos familiares bajan porque, digamos, los salarios están pisados, cada vez se van achicando en términos de la realidad. No nos olvidemos que este índice de inflación refleja algunos aspectos,
pero no pondera lo suficiente, por ejemplo, los servicios. Entonces vos tenés ingresos prácticamente estancados con gastos que te aumentan todos los días cada vez más. Que te aumenta la luz, que te aumenta el gas, y si usás el vehículo te aumenta la nafta. Bueno, de alguna manera eso te pone en una situación compleja y la verdad es que en este tipo de modelo lo que se ve, y lo he escuchado muchas veces al ministro Caputo hablar de que vamos a un modelo tipo Perú, digamos. Un modelo tipo Perú implica un sector muy chiquito de la población, muy rica, excesivamente rica, y el resto, digamos, todos gente humilde, trabajadora. Porque desaparece la clase media. Desaparece la clase media. Que la clase media, de alguna manera, es la gran cuestión que trae el peronismo a nuestro país, ¿no? Y vos en el mundo, cuando vos mirás los modelos políticos, por ahí tenés lo que sería la derecha y la izquierda, digamos. Bueno, el peronismo es otra cosa, es un componente que está en el medio, digamos, porque digamos, es un modelo donde propicia la industria nacional, propicia el consumo, acompañado de justicia social, pero digamos, no es una cuestión comunista o de tan de izquierda el peronismo, no, todo lo contrario. Nada, todo lo contrario. Y bueno, ahí es donde vemos que esta situación tiene que cambiar y no vemos al gobierno nacional, todo puede pasar y ojalá pasara, digamos, que diera un poquito vuelta de timón y intentara buscar algunas herramientas para reactivar el consumo, digamos, básicamente me parece que es lo que le está pasando hoy a nuestra sociedad. Si eso no pasa, vamos a una clase media cada vez más chica, empezando a desaparecer, donde vos vas a tener mano de obra más barata, porque digamos, va a haber más gente intentando conseguir trabajo porque el trabajo se empieza a achicar y por ende con menos retribución. De alguna manera es un modelo que me parece que para la Argentina, que es un país donde la clase media siempre fue una cosa importante, muy distintiva, digamos, si lo pensamos en relación a otros países de Latinoamérica, incluso el mismo Chile, que muchas veces también se toma como ejemplo. La verdad es que, bueno, hay que ver qué es lo que la clase media fundamentalmente va a decidir. Si va a decidir, digamos, desaparecer porque uno siempre aspira a que, bueno, si estás en una posición, ir a una posición mejor. El ascenso social. El ascenso social. La verdad es que hoy se ve... Quizás no para vos, sino para tus hijos. Para tus hijos. Hoy yo veo muy difícil que la clase media en este tipo de modelo pueda ascender a la clase más alta, que digamos, estamos hablando de una concentración de la riqueza muy importante. Con empresarios medianos y pequeños que cada vez van a tener que ir cerrando sus puertas, por ende el comercio cada vez se achica más y con una apertura de importaciones muy importante. Digamos, hoy todos o mucha gente compra determinadas cosas afuera a través de plataformas, etcétera, que no digo que en algún punto haya que tener un cierto grado de apertura, pero también hay que mirar un poquito que el cierre de la industria nacional te va a generar una situación bastante compleja desde lo social. En este también. punto yo tengo que decirte que también, de vuelta, ¿no? También deberían revisar los errores del pasado, porque también el gobierno anterior tuvo algunas políticas que no fueron favorables, el plan Platita, la destrucción de la matriz energética, ¿no? Al pisar las tarifas. Lo que quería hacer Milei es liberar eso de golpe, pues fue muy inteligente, no lo hizo de golpe porque si no hubiera sido un desastre, lo fue haciendo a poquito, cosa que vos no te des cuenta, ¿no? Entonces, si te fijás en la factura de luz que pagaste ayer y la que pagaste en diciembre del 2023, bueno, te agarra un infarto, ¿no? También está eso, ¿no? De ver qué fue lo que pasó, que nos llevó hasta acá, ¿no? Porque las cosas no pasan porque sí. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y en eso yo creo que hay que hacer una autocrítica desde el peronismo y de alguna manera, un poco lo viene diciendo Sergio siempre, ¿no? Hay que tener tanto mercado como sea posible
y tanto Estado como sea necesario. Claro, digamos, exacto. No tenemos Ese es el equilibrio. el equilibrio que hay que tener. O sea, no tenemos que pasar a que el Estado te resuelva todo. Eso está claro, digamos, ¿no? Y creo que es un aprendizaje de esta etapa. De hecho, los libertarios lo saben, porque no cerraron la TV pública, no cerraron el INDEC, no cerraron un montón de cosas que iban a cerrar. Siguen vivitas el Banco Central, ¿no? La primera bandera fue cerrar el Banco Central. Y hoy el Banco Central es una herramienta fundamental en la economía argentina. Eso Pero sigue siendo. sí han cerrado o han achicado estructuras, qué sé yo, no sé, por decir algo, el INTI, el INTA, todas, y a veces en función de la desregulación o con el objetivo de la desregulación, con la cuestión de que a veces se torna peligroso consumir cosas, que antes uno estaba tranquilo, no sé, un medicamento que te lo controlaba la ANMAT. Ya ha pasado, ¿no? El fentanilo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esas cosas, digamos, cuando el Estado se corre totalmente, es muy peligroso, digamos. Entendemos que hay cosas que hay que repensarlas en el Estado, eso está claro, que el Estado, como te decía hace un ratito, tiene que ser de alguna manera lo más chico posible, pero no puede alejarse del todo de sus funciones, porque hay muchas cuestiones que digamos que la parte privada no va a resolver. Digo, vamos a lo concreto, no sé, una calle se te rompe o tenés un problemita en tu calle, no va a venir el mercado a resolverte ese problema, digamos. Vos ahí necesitas el Estado, para la obra pública necesitas el Estado. O sea, vamos viendo cómo se ha ido de la administración de las rutas nacionales. Vos ves hoy que las rutas nacionales están todas hechas pedazos y decían que lo iba a resolver el mercado. Por supuesto que no lo resolvió, como es lógico, pero tampoco han impulsado decididamente algún tipo de alternativas para que el privado lo resuelva. No lo han hecho. O sea, ha habido una cuestión de desentenderse del tema, digamos, creyendo que desentenderse es parte de la política, pero no, hay cosas que tenés que resolver. Y si el mercado no lo va a hacer, porque hasta la teoría económica que ellos propician, está claro que hay lo que se llama bienes públicos, que eso si no los resuelve el Estado, nadie te los va a resolver. Para ir despidiéndote, me acuerdo hace 4 años viniste acá, arrancabas como diputado, te pregunté cómo te sentías, cómo te ibas a adaptar, que después de 4 años, ¿cómo te gusta el laburo legislativo? ¿Preferís ser intendente o ser diputado? No, son cosas distintas. Son distintas. Son cosas distintas y la verdad que ser el intendente de tu pueblo es una satisfacción muy, pero muy grande. Es lindo, vos resolvés y haces cosas por tu pueblo, cosas que ves todos los días, cosas que podés palpar más directamente si vos querés, con lo cual es una actividad muy linda. Como todo, creo que tiene un tiempo y de alguna manera la actividad legislativa me ha permitido también mirar el Estado desde otro lugar, ver situaciones de intentar resolver desde otro lugar, y para mí es una buena experiencia y estoy contento con lo que estoy haciendo. Bien, gracias por venir. Siempre es un gusto charlar con vos y tenerte acá en el programa. No, gracias a vos, Marcelo. Bien, nosotros nos despedimos, nos vamos a ver el lunes que viene a las 9 de la noche, así que bueno, será hasta el lunes y que tenga buena semana.